a la cultural. Conversar con una figura como la de José Miguel Soto Jiménez siempre va a ser un inmenso honor y un placer. Uno de nuestros jóvenes intelectuales y actores y protagonistas de la historia contemporánea dominicana, más prolífico y que con mucho acierto ha desandado los caminos de la poesía, del ensayo histórico, del ensayo sociopolítico y ha descubierto o recuperado incluso una parte importante de la memoria que no se comparte ya con las nuevas generaciones. Con él un inmenso honor estar aquí en este estudio. Bueno, el honor es definitivamente mío, déjeme decirle, y no a título de lisonja, que yo me siento muy bien aquí desde la radio compartiendo con ustedes. Claro. Y déjeme decirle que es una verdadera cita cultural. Un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este programa. General, un honor. General, alguien dijo que la guerra era la expresión más alta de la política. Sí. Y dice su colega, doctor Euclides Gutiérrez Félix, que el pleito se hace peleando. Sí. La política, por lo tanto, es una expresión de esa pelea de los grupos sociales y políticos por el poder. Usted lo ha dicho no solo en esta su más reciente obra, en la Estrategicón, sino que es evidentemente una de las formulaciones más importantes de su pensamiento con respecto a la guerra, pero a la política y los principios de la guerra aplicados a la política. Sin embargo, usted hace una diferenciación entre los líderes que dirigen pero que no tienen mando, que es como un general sin tropa, ¿verdad? De que, en realidad, ¿en qué medida esta propuesta suya le permitiría a un general sin tropa llegar a dirigir? Bueno, mira, es interesante la observación, pero quería hacerte algunas puntualizaciones importantes. La lógica, el ideograma de la guerra y de la política es exactamente lo mismo, sobre todo en sus ideas abstractas. Ya tú conoces el pensamiento de Clausewitz, que decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, y ahí precisamente está la diferencia en los medios en que se utiliza, aunque vuelvo y repito que los pensamientos abstractos son los mismos. A mí me gusta mucho, y hay que hacerlo, para ver que siempre se cita a Clausewitz, pero mira, Voltaire, por ejemplo, tratando el mismo tema, él decía que el primer rey, y eso nos lleva a la política, el primer rey fue un soldado afortunado. Y Cicerón, por ejemplo, decía que la guerra era la política con sangre. La guerra era la política con sangre y la política, la guerra, sin sangre, ¿verdad? Entonces, todo el pensamiento militar, y hay que puntualizarlo también, por ejemplo, uno que está muy de moda, Sun Tzu, el gran genio de la guerra chino. La gente, por ejemplo, no sabe que Sun Tzu escribe el arte de la guerra. No es una expresión belicista, sino todo lo contrario. Es lo que está una hablando apología sobre la estrategia. Sí, sobre la estrategia. Un poco lo del príncipe de Maquiavelo también. No, es que el príncipe de Maquiavelo está basado en el arte de la guerra de Sun Tzu, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora mismo está muy de moda, ahora mismo no de hace tiempo, utilizar los principios de la guerra y todo el funcionamiento de la lógica militar en otras áreas del pensamiento. Corredor, un estratega venezolano, él dice eso mismo, que la estrategia se aplica en todo lo que se parezca a la guerra, siempre haciendo la salvedad de los medios. Pero entonces, en ese preciso instante, tú dijiste algo muy importante. La guerra y la política tienen
un punto de coincidencia tremenda, que es la lucha por el poder. Y ahí volvemos a los medios, ¿verdad? Por medios diferentes. Entonces, lo que trata de hacer la obra, y para decirte eso de los dirigentes que no dirigen, es muy propio de la política dominicana, pero también pasa en la guerra. También pasa en la guerra, hay generales, y recuerdo un general romano, Berrón, en la batalla de Canna, por ejemplo. Él era realmente un comerciante, no un soldado, y fue uno de los causantes de la gran derrota por parte de Aníbal en la batalla de Cannas. Entonces, la pretensión de El Estrategicón, que yo digo que es un libro sin literaturas, y es uno de esos recursos que hablamos fuera de cámara ahorita, es un propósito fundamentalmente didáctico y no parcializado hacia ningún partido político, sino dirigido al gestor político, a tratar de que, y es una cosa simple, ¿verdad? Es más fácil para un gestor político, para nuestro gestor político, comprender el trabajo político, comprender la estrategia desde el punto de vista militar, porque todo lo militar está escrito para soldados, el material es más potable y sobre todo sumamente lógico, porque en la guerra no se pueden hacer abstracciones que en la Academia de Ciencia Política, ¿verdad? O haciendo una maestría de Ciencia Política. Entonces, ese es el propósito. Y aprovechando entonces mi largo ejercicio, no solamente como militar, sino como profesor en la Escuela de Estado Mayor, y a través de toda la carrera militar, mis experiencias de capacitación dentro y fuera del país, y ese ejercicio de mando de tropas, que es, una cosa es la partitura, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la teoría, y otra cosa es el ejercicio. Y ahí también hay mucha similitud. Es una forma, es un aporte, o la pretensión de un aporte a esa clase política para evitar la impremeditación. Pero fíjate qué interesante. Vamos a llamarle, para usar un anglicismo, ese crossover, ¿verdad? Se está haciendo en otras disciplinas. Por ejemplo, hay dos autores muy famosos, Al Rie y Jacques Straw, que han hablado de lo mismo, de la utilización y la aplicación de los principios de la guerra en el marketing, por ejemplo. Y se está usando bueno, ahora vi yo un último libro, o sea que ahora se usa Sun Tzu para todo, para los negocios, bueno, pero para resulta, toda la vida, pero ahora un último libro que habla de Sun Tzu y el amor. Es el que más me interesa. 48 números seguro, ¿verdad? Sí, claro. No leyes el poder, sino... Sí. Y entonces, lo que quiero explicarte, que ese es el propósito. El propósito, si se logra o no se logra, será ya un dictamen del lector. Nosotras las mujeres somos holísticas, es decir, vemos lo general. Es cierto que la mejor guerra es aquella que no se echa. La que se evita. La que se evita. La que se evita. Y en este mundo tan cambiante, donde los escenarios de la guerra cambian tanto, y hablemos entonces de la tecnología. Sí. Ahora hay unos drones que localizan, Sí. y yo leía un informe tan insensible y tan crudo como evitaremos menos muertes, no se dañan las infraestructuras físicas. Y yo me preguntaba, ¿hacia dónde va el mundo? Donde todavía en este siglo nos estamos planteando la posibilidad de la guerra, en un mundo donde deberíamos promover la paz. A eso me refería con lo holístico, sí, ¿no? Lamentablemente, yo te voy a dar unos datos que no son muy alentadores. La historia documental tiene 6.000 años. Y la guerra ha sido una compañera inseparable de la humanidad. Alguien dijo que la historia de la humanidad está relacionada con la sangre, pero yo te voy a decir otra cosa peor. En la medida que debiera ser al revés, mientras avanza la civilización debe haber menos guerra, pero es todo lo contrario. Por ejemplo, el siglo XX, que es el siglo de los grandes descubrimientos en todos los órdenes, es el siglo que ha tenido las guerras más cruentas y siguen la recurrencia
de la guerra. O sea que no es muy alentador. Parece, que se ha analizado mucho. Que fracasamos, general. No tiene que ver con un fracaso. Como especie humana. No, tiene que ver con la naturaleza humana. Con la naturaleza humana, porque fíjate, ha habido siglos, para usar una división de tiempo, que han estado ausentes cosas, pero nunca la guerra. Y justificar la guerra. La violencia siempre será execrable, pero es una realidad. Fíjate que ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Y si tú ves el panorama mundial, no lo que va a pasar, sino lo que está pasando, tú te vas a dar cuenta. Óyeme, si tú agarras el mapa mundial, hay varias guerras. Claro, no solamente y varias muy guerras. crudas. ¿Y cómo tú explicas que la de Siria, cómo tú explicas que en plena Medio Oriente, en la posmodernidad se da un conflicto como el de Ruanda, donde hay 800.000 muertos? Por ejemplo. Un genocidio como eso, como la guerra de los Balcanes. O como lo que está pasando ahora mismo. Tú explica cómo funciona también ese mecanismo casi de control natural de la población. Es una guerra, las fosas comunes en México. Sí, eso es una guerra. Una guerra. Un escenario de la guerra con el narcotráfico. Con el narcotráfico. Pero fíjate, hay un hecho que hay que mencionar sobre eso. Y yo te hablé de la persistencia de la guerra en la historia. Es una compañera de la humanidad. Pero fíjate, los principios de la guerra, que son 9, esos 9 principios tienen también 6.000 años. Y los cambios tecnológicos no los anulan, ni no, al contrario. Son principios inmutables, ¿verdad? Y con, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo simple, que yo lo pongo ahí. Hay un principio que se llama masa o concentración, uno de los principios de la guerra, que se aplica en la política también. Todos los principios de la guerra se aplican exactamente en la política. Como ya yo te dije, lo que cambia son los medios. La masa, tú dices, pero las armas nucleares, la tecnología, eso es masa, ese es un principio de masa. Las armas de destrucción masivas son una expresión del principio de masa que tiene 6.000 años. Antes, ¿cómo se aplicaba el principio de masa? Con concentración de personas, de hombres, de soldados. De tropas que iban a conquistar. Y ahora con la concentración de la destrucción. O sea que también lo mismo puede decirse de las armas químicas, por ejemplo, o las armas biológicas. Son una expresión de ese principio de masa que también se contrapone con el principio de economía de fuerza, que es otro principio de la guerra, y se aplica perfectamente en ambas cosas. Para decirte, los de los drones, también hay ahí con el principio de economía de fuerza. General, militar y político. Hay quienes han dicho, y usted no lo mencionó, pero yo lo recuerdo, que la violencia revolucionaria es la partera de la historia. Sí. Cuando... Creo que fue Marx. Creo que fue Marx, ¿verdad? Sí, sí. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Sí. No sé por qué la memoria me da. Sí. Lo cierto es que esa Discúlpame. ¿Tú sabes cuál era uno de los libros de cabecera de Marx? Era el libro de Clausewitz. De Clausewitz, sí. Y de Lenin también. Y de Lenin también, evidentemente. Resulta ser que usted es general y político. General retirado y político o... Activo. Muy activo. Sí. ¿En qué medida, entendiendo esa condición atávica misma de la guerra en la condición humana, en qué medida un militar y un político logra separar lo que es el constitucionalismo nuestro, que separa la vida militar de la política, casi en compartimentos estancos, constitucionalmente hablando, otorgándoles roles específicos al militar y roles particulares al civil, digamos? ¿Cómo se asimila esto de que los militares no son políticos, pero que que tienen mando y que tienen el control de la violencia, porque parte del monopolio, tema, el monopolio de las armas la tienen las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Cómo se explica esta dialéctica? No, fíjate una cosa, el problema es que hay una distorsión cultural sobre el problema. Y mira qué importante, yo creo que ese libro descifra. Oye qué interesante lo que te voy a decir. El libro, el Estrategicón, estoy hablando de una visión personal, descifra el enigma de ese efigie, de ese animal extraño, ¿verdad?
poeta, ¿verdad?, político, militar. Yo digo que son tres cosas que tienen mala reputación. Mi vida ha girado en cosas que tienen mala reputación, aparente mala reputación. Primero el poeta, que es un hombre bohemio y loco. Bohemio, no, pero sobre todo dentro del machismo dominicano. Entonces, un hombre manso, contemplativo, pacífico, soñador. Es un estereotipo. Yo me pregunto cuál será la visión en eso si mencionamos solamente un caso, para no ser muy historicista. Mao era poeta. Mao Zedong. Sí. Entonces, no dicen que bueno, no, pero, igual que Balaguer, que lo era. Pero tenía, tampoco dicen que bueno. Tenía la herida de Hagen, como yo le digo. Bueno, entonces, ese es el primero. El segundo es el militar, que es un individuo ligado no solamente al autoritarismo clásico dominicano, sino con cosas terribles. Como hay gente que dice que el guardia mientras más bruto mejor. ¿No? Oye bien, ¿eh? Y que el guardia cuando no hace la entrada, la hace la salida. Y que lea al derecho y al revés. Y el otro. Que están entrenados para leer como quiera. Entonces el otro, la política. Yo no sé si eso es un atributo o un insulto, que te digan político, naturalmente. Por la distorsión cultural que te decía. Claro. Que estamos desacreditados. Sí. Hay que ver lo que decía. Como el chiste general de, ¿qué usted cree si me disfrazo de político? Mi hijo. Es miedo, no asco. Sí, exactamente. Entonces, pero hay que pensar en Duarte, lo que decía Duarte, lo que era el político. Y el político que debe procurar, todos los partidos inclusive, no solamente el poder, sino el poder para hacer tangibles los intereses al servicio de los intereses nacionales y de la soberanía y de la nación. Eso es Mella. Sí, eso es Mella. Bueno, por ahí está puesto el ejemplo también, porque uno de los atributos del libro, o de los modestos atributos del libro, es que yo uso ejemplos, claro, internacionales, pero la mayoría de los ejemplos sin pasiones, ¿verdad? Y sin valoraciones, que es importante, sin valoraciones, sin juicios de valor, en la aplicación de la estrategia en personajes como Santana, como Duarte, como Báez, como Heró, como Trujillo, como Balaguer, como Bosch, como Luperón, ¿verdad?, como Leonel Fernández, como Danilo Medina. Entonces, esos son ejemplos. Como Miguel Vargas y José Miguel Soto Jiménez. Bueno, y Miguel Vargas, y sobre todo hay una comparación. Tú sabes que las comparaciones y las valoraciones siempre son peligrosas. Esas son provocaciones. Sí. No. Pero el último capítulo es una comparación precisamente en cómo aplicaron la defensa estratégica en determinado momento, en tiempos diferentes, Miguel Vargas y Danilo Medina. ¿Entiendes? Que son, aunque parezca una cosa muy estrafalaria, ¿no?, son muy cercanos. Sus contendores internos, en los dos casos, ellos fueron servidores de quienes ejercieron el poder. Claro, y además ambos perdieron una convención en tiempos diferentes, ¿verdad? Una conferencia, ambos dijeron más o menos lo mismo, uno dijo que lo venció el Estado y el otro dijo que le habían metido unos votos, ¿entiendes? Pero sin valoraciones, o sea, estamos hablando sin juicio de valor. Y que se venden los libros suyos, porque usted publica mucho. Sí, se venden, por ejemplo. Se vive de los libros, porque el único que vivió de los libros, y lo dijo y sintió siempre orgullo de ellos, fue el profesor Juan Bosch. Sí. Pero déjame decirte una cosa, hay que tomar en cuenta que aquí, y eso hay que valorarlo, pero no en mi caso, sino en todos los casos, el libro es una tarea epopéyica. No me digas que es como hacer un hijo. Pero en simple, peor, no, es peor. No, porque hay gente que es peor porque hacer un hijo, Mira, hacer un hijo es simple. Es simple, por eso además de delicioso, pero oye, fíjate una cosa, el gran problema, ¿tú sabes cuál es? Que tú tienes que escribir el libro. Tienes que corregirlo, tienes que corregirlo, tienes que editarlo, tienes que imprimirlo y buscar los recursos para eso y pagar también la investigación del libro, ¿verdad? Entonces, finalmente, tienes que venderlo.
Bueno, yo puedo decir que he sido afortunado en eso. Por ejemplo, mi libro Malfiní, te voy a hacer un recuento. Malfiní fue el libro más vendido de su año, en su año que salió, fue el libro más vendido. Pero también, por ejemplo, que fue un premio de la Feria del Libro. Del Machete. En Los Motivos del Machete tuvo 7 ediciones. Sí. 7 ediciones. Y Memorias de Concho Primo, para decirte, tuvo 8 ediciones. Pero usted no ha vendido más libros que el doctor Gutiérrez Félix. Que se van a juntar mañana, por cierto, en el Centro Cultural. No he hecho la comparación, pero no, ojalá desde las 6. Mire, yo lo que quería era, como él mañana tiene una cita con los Bani Lejos en el Centro Cultural Perello, que celebre el 250 aniversario, ¿verdad? De su fundación. Usted tiene una intervención importante ahí como historiador, ¿no? Sí. Valorando la figura de Máximo Gómez. Pudiéramos brevemente, para los que nos siguen cada día, mi tema es hacer una valoración de ese gran formación personaje militar de Máximo Gómez. Es un tema que yo conozco bastante bien. Y me voy a enfocar básicamente de que Máximo Gómez es una síntesis de la doctrina militar dominicana y de una cosa muy famosa que es la guerrilla. La mayoría de la gente no sabe que la guerra de guerrilla nació aquí con Enriquillo. Sí. Y hay historiadores como Charles de Bois que dicen que la guerra de asalto la heredan los dominicanos de parte de madre, haciendo alusión a los indios, ¿verdad? O sea que se fue macerando. Te lo voy a sintetizar. Hay un poeta, siempre los poetas de Metiche, Miguel Torga, que dice que la patria es un pedazo de suelo defendido. En nosotros se evidencia eso plenamente. Mientras nosotros no tuvimos la capacidad de defendernos como pueblo, entonces cualquier pirata venía, tiraba 4 cañonazos ahí y se apoderaba de esto aquí. Sí, está bien. Pero entonces, en medio de la pobreza y el aislamiento, el dominicano, el pueblo dominicano, entonces comenzó a defenderse. Sí. Y yo creo que el primer gesto de esa defensa fue en 1655, cuando la invasión de Peña y Venable, que los ingleses fueron derrotados aquí. Sí. Ahí en la puerta del zulúes los derrotaron también. Sí, pero aquí lo derrotaron, y fíjate, derrotaron, aquí iba a ser el papá del fundador de Pensilvania, a William Penn. Sí. Bueno, pero entonces, fíjate qué interesante, desde el punto de vista sociológico, y teníamos un gran sociólogo aquí, a Ramón Holguín. Mira, fíjate un detalle. La mayoría del dominicano no sabe, como no sabe muchas cosas, pero eso hay que saberlo, que el día de la Altagracia es el 15, ¿de acuerdo al santoral? Es el 15 de agosto. ¿No 21 de enero? No, el 21 es el día de la batalla de la Limonade. ¿Verdad? En 1691, que el dominicano entonces fue a Cabo Haitiano, venció a los franceses, decapitó al gobernador Tarín de Cusí, ¿verdad? Y entonces en acción de gracias elevan a fueron de protectora fueron allá al santuario del Naranjo, en Higüey, donde la chiquitica de Higüey, ¿verdad? Sí. Y entonces le ofrecieron sus armas. Sí, le ofrecieron sus armas. Eres general. Muchísimas gracias. Fíjate cómo está ligada la dominicanidad. Bueno, ese es el sincretismo, ese es el que le sobra. Yo lo que creo que va a quedar pendiente el Pacificón. Nos vamos el Pacificón. Nos tenemos que despedir, Estrategicón. Pero volveremos. Claro. Y queremos ya finalizar esta gala cultural, agradeciéndole al general, claro está, pero invitándoles a compartir este solo de percusión, que sabemos que le gusta mucho también a Soto Jiménez. Que baila muy bien merengue. Pedrito Martínez, un percusionista cubano, residente en Nueva York, en un solo de conga, dedicado al general José Miguel Soto Jiménez. Y a todos los amigos de la Cita. Gracias, general. Un placer.
Gracias.